Don Ángel, bienvenido. Nueva vez, bienvenido sea usted. Gracias. Pero hay algo muy importante. Estamos y seguimos a mitad del mes de mayo. Digo, de mayo. No nos desmayemos, señores, porque el mes de mayo es el mes de las flores, es el mes de las madres, es el mes donde tenemos que quitarnos la cachucha y darle las gracias a las progenitoras nuestras, como por igual a nuestras esposas y a los hijos y los que tenemos hijas por igual. Señores, mayo ha sido de hoy un mes fértil, un mes bonito. Sí, no, se te olvidó una cosa muy importante, el Día del Agricultor. Pero es que primero va la madre patria. La madre patria. Para que hablemos entonces de que en mayo hay varias celebraciones. Varias celebraciones. Tú recuerdas, como acordamos todos, de que el día 15, lo tengo apuntado aquí, de este mes, se celebró el Día del Agricultor. Ya. Y se celebró con pompas y platillos y entusiasmo. Pero lamentablemente, señores, la madre patria, la Pachamama, como le llamaban los nativos de Sudamérica, de algunas zonas andinas, necesitan más contemplaciones. Ahora, ¿por qué la madre patria es importante? El Día de los Agricultores, pero también lo es de los apicultores. Yo sé, yo felicité porque tengo hermanas en Estados Unidos, Sí. y tengo hermanas, madres aquí, Sí. y las felicité las dos en el día 8 y el día 31 de este mes. Tú te aprovechaste, la felicitaste en inglés, porque en Estados Unidos, mi hija vive en Estados Unidos, mi única hija ya grande, o la única hembra, porque las esposas de mis hijos son mis hijas también, se celebra ya diferenciado. Entonces yo a Isina, mi querida hija, tengo que felicitarla el Día de las Madres Dominicanas, pero como dijimos, a todas las madres dominicanas, no importa dónde estén, y por qué no a todas las madres del mundo. Así mismo, gracias, muchas felicitaciones a todas y cada una de ellas. Sí, pero hay otra cosa importante del mes de mayo. El día 20, recién pasado, porque hoy estamos grabándolo, es el día de la apicultura o del apicultor. Y qué insecto, qué animalito, qué cosa tan grande en la naturaleza que son las abejas. Señores, si nosotros estudiamos realmente desde cerca la apicultura y vemos todos los beneficios que ésta nos da a nosotros, no es que a uno, como en mi caso, me haya pegado una abeja y me haya hecho roncha y me haya hecho problemas, porque a mí casi me matan por estar de intruso, muchacho al fin. Andaba de cacería con mi papá de oro y era en ese entonces con rifles que se le daban, se baqueteaban para poder comprimido. Cargarlo, no eran de lo que venían con las botellas comprimidas. Entonces yo como muchacho cogí uno de los rifles de mi papá, le di un baquetazo y cuando fui a una colmena y me cayeron atrás, y recuerdo como ahora que suerte que andaba con papá y el mochilero y me salvaron porque me alaron, me cargaron literalmente y me trancaron la camioneta. Y yo recuerdo las abejas dándonos vueltas porque querían picarnos. Ya. Pero las abejas, señores, protejámoslas, utilicémoslas. Si tenemos alimentos hoy en día en la naturaleza, es porque las abejas nos fertilizan la mayoría de las plantas. Eso no quiere decir que no hay la autopolinización, para que no vayan a creer ustedes que como agrónomos estamos pifiando. No. Un caso, los cereales se autopolinizan mayormente, sin embargo, si las abejas le llegan, se polinizan mejor. Lo único que para polinizar una plantación cerealera, señores, es muy difícil, no importa que sea trigo, avena, y mucho más para nosotros arroz, o de maíz y sorgo. Entonces, reconozcamos que Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de conocer ese dulce animal, porque también nos da Miel de abeja, la miel, y para ñapa nos deja la cera para que utilicemos y tengamos entonces para las noches las velas. No hay animal tan noble como las abejas, que por cierto, ahí nuestro amigo nuestro amigo Luis Flores. Flores, Sí. es Flores de apellido,
tenemos que felicitarlo retroactivamente y desearle salud y muchas cosas más, porque él es un protector de las abejas por razones muy sencillas. Ya. Él es apicultor. Yo le recomendé a él un tanquecito especial para la miel de abeja. Sí. No, No, pero no te llevó miel a ti. no. Cree él que no. Sí. Pero es así por el estilo. Ahora, lo mejor, señores, como esto es, no es una chercha, sino es un intercambio con ustedes. El que no ha probado un panal de abeja, no es porque la canción diga sean maravillosas, Juan Luis Guerra, como panales en las abejas, no. Libar un panal de abejas es rico, pero comerse o degustar el panal, no te coma la cera, por supuesto, eso da satisfacción, que a los que nos gusta eso, lo disfrutamos. Y si usted no lo ha hecho, cómprese en un supermercado cual sea, o con alguien que la pueda producir, y utilice ese encanto de la naturaleza. Porque, señores, Dios fue muy sabio haciendo muchas cosas, y nosotros destruimos la naturaleza con la deforestación, y alejamos las abejas, alejamos la producción, pero también Dios nos dio la oportunidad de convivir con ellas y sabiendo convivir. Así mismo es, no solamente las velas, sino los velones también. Los velones, yo compro velones. Y viene de cera. Viene de cera, se consumen y es a Jesucristo, Sí. Es a los católicos, le prendemos velones, velas y velones, viene de las abejas. Sí. Pero es importante eso, señores, porque las ceras se fueron, después con la tecnología y uso del petróleo, se fue desarrollando una nueva modalidad de velas que realmente no eran como era, valga la repetición, originalmente de las abejas de la naturaleza. Otra cosa de hoy. En estos días del mes de mayo se ha cumplido el Día de la Tierra. Algo tiene que sucederse entre nosotros los dominicanos para que comprendamos la importancia de proteger nuestra tierra. Y proteger nuestra tierra, como hemos hablado anteriormente, es utilicemos las arenas de los ríos en algo, sabiéndola utilizar por las razones de desagüe, de aliviar la salinidad en sus márgenes, pero también porque nos debe producir un recurso económico, esas arenas, para fabricar bloques, carreteras o lo que queramos, y con ese dinero forestemos arriba. Nosotros tenemos que reforestar lo más que podamos. ¿Con qué? Podemos utilizar el bambú, la planta de los milusos, pero hay una diversidad de plantas maderables o de plantas de usos renovables, como son las frutales. Si usted tiene la oportunidad de sembrar coco, siémbrelo. Si puede sembrar, es más, hasta ciruela criolla, que en una época se defolia, siémbrela. Pero claro, en las montañas tenemos que sembrar aquellas que aguantan los daños que las lluvias le pueden causar, porque una gota no rompe una roca, pero muchas gotas sí rompen una roca. Sí, es importante eso que tú dices, porque verdaderamente aquí nosotros hemos acostumbrado a sembrar palmas creyendo que son cocos híbridos. Sí. Ay, pero el coco híbrido produce coco, Sí. y la gente se ve, nuestra zona caribeña se caracteriza porque cada turista que viene aquí quiere un coco. Aquí importamos coco. Es el símbolo del trópico. Exactamente. El coco es el símbolo del trópico y tiene ventajas muy variadas, porque inclusive hasta para ciertas enfermedades hay una historia que en la Segunda Guerra Mundial, creo que lo hemos narrado anteriormente, o yo, de que se utilizó el agua de coco para hacerle transfusión sanguínea, no, sino de agua a aquellas personas que habían sufrido pérdida de mucha sangre en las batallas. Pero lamentablemente nosotros no conocemos lo suficiente en ese sentido, y hablar de eso es solamente por referencia. Sin embargo, hay una referencia interesante, señores. Ahora, próximamente, en este mes de mayo, nosotros vamos a celebrar
a las reinas de las frutas. La reina de las frutas tropicales es el mango, el mangífero indica, como es su nombre científico, y las diferentes variedades de mango maravillosas que tenemos en el país. Vayan, señores, que el 3 al 7 de junio, en Baní, en el centro, en el bello centro Perelló, ustedes podrán ir a ver las diferentes variedades de mangos que nosotros producimos, porque se celebran muchas durante la feria agropecuaria, pero ahora en Baní se luce eso, y a mí y a ti que nos ha tocado ir en otras ocasiones, uno lo disfruta. Además de que usted puede comprar muchas ahí a buen precio para llevarse a su casa, porque señores, si hay una fruta bella, por eso se le llama la reina de la fruta, son los mangos. Ay, pues, ahora que tú mencionas mango, de la UAS para acá, le decían mata hambre. Ahí es que se mataba la gente, el hambre. Se mataba el hambre comiendo mango. En mi casa había una mata de mango, lo corté porque estaba levantando el piso. Pero es un detalle que es importante que ustedes todos conozcan. La feria del mango es del 3 al 7 de junio. Sí. Pero hay una feria hay otras ferias. De CONASO. Explícala. De la actividad de CONASO. ¿Y qué es CONASO? CONASO es Comisión Nacional de Sorgo. Exacto. Yo fui director de ese departamento, fui director agrícola. Y nada, no estoy de acuerdo con que me excuse. Excúsame tú también, pero no estoy de acuerdo con esa feria. Pero lo importante, señores, que quizás por razones lógicas es difícil, pero yo no tengo ese problema con el sorgo. Nosotros tenemos que ver el sorgo en tres vertientes. El sorgo granífero, que es una cosa, y el sorgo forrajero, que es otra cosa. El sorgo granífero son dos especies o dos líneas. El sorgo rojo, que es el que más conocemos y más se dedica, porque es el más resistente a la producción de alimentos o pienso para los animales. Ese sorgo forrajero, nosotros tenemos una tradición de producción en el país. Pero está también el sorgo blanco, que es igualito como sorgo granífero, que se utiliza para sustituir el pan, o sustituir el casabe, sustituir otros bienes, porque el sorgo, como es cereal al fin, produce esas condiciones que tú puedes hacer muchas cosas. Hay un libro que lo exhorto a darle seguimiento, de la difunta Provi Moscoso, que se escribió sobre el procesamiento del sorgo blanco en un recetario tan variado como 10, 15, 20 platos que se pueden producir con sorgo blanco. El sorgo para nosotros, aunque viene originario de África, no lo hemos utilizado porque disponíamos en esta región del mundo del maíz. Sin embargo, la resistencia del sorgo versus el maíz o el trigo y otros cereales es maravillosa. Recordemos, el maíz americanista, el sorgo africano y los triticales o los trigos, otro tipo de cereales son de Euroasia, Europa, Asia Menor y el Asia Larga y Oceanía. Entonces nosotros tenemos en el sorgo las alternativas que hemos mencionado, el granífero rojo, el granífero blanco y también el sorgo forrajero, que es muy bueno para los animales porque crece y se adapta a condiciones muy adversas. Sin embargo, podemos caer en algo que es importante mencionar, y es la yuca, originaria de nosotros y que es lo que llamamos cuando se transfiere el pan de los taínos, el casabe. Hay que confundir que no se malutilice el sorgo ni el maíz para ligarlo con la pasta que produce el casabe. Nuestro casabe es de yuca, no tiene que tener aditivos ni de rutáceas, raíces como batata, otras batatas, la llame y cosas así, yautías, ni tampoco de otros cereales. El casabe nuestro es algo digno de ser probado por el dominicano que no lo ha probado, y se pueden producir diferentes formas y se exportan. Gracias a Dios la industria casabera nuestra ha ganado mercados internacionales por su calidad. Aquí hay supermercados que venden casabe, que nunca han sembrado ni una mata de yuca,
y nunca han sembrado una mata de... Pero alguien se lo siembra. Algo se lo siembra. Alguien se lo siembra. Por eso se llama casabe blanco. Sí. El casabe blanco porque es nítido. No, se le llama casabe blanco porque se lo producen a ellos para poner los nombres de los supermercados. No, cualquiera. El producto blanco, es bueno que ustedes lo entiendan, señores. El producto blanco es comercialmente cuando una empresa dice, enlátame maíz, enlátame habichuela, ame, en este caso casabe, con el nombre mío. Por eso es que cuando tú enlatas algo, tú ves que las etiquetas son diferenciadas. Hay diferentes marcas que no tenemos que darle publicidad a ellos, y lo mismo pasa con el casabe. Sí puedo decir un caso. Señores, el casabe guaraguano, que es de las zonas casaberas principales de este país, que son de Santiago Rodríguez y las montañas dominicanas, que producen casabes tradicionales, es maravilloso. Siendo muchacho, uno veía en la línea noroeste que la gente bajaba en burros con tantas tortas en las áganas, que era tan grueso y tan resistente que no se rompían los casabes. Hoy en día, comer casabe hecho con yuca, con tecnología dominicana, maravilloso, es casi como comerse una galletica y algo que usted ve que cuesta mucho y para nosotros vale poco y no lo estamos apreciando. Porque la tecnología que se ha desarrollado, señor, en el mundo casabero ha cambiado radicalmente el consumo de este bien. Un mensaje especial a los indios que usaban casabe, porque los indios... Es el pan de los taínos. El pan de los taínos. Así que un mensaje especial a ellos por esa herencia que nos han hecho a nosotros. Nuestros pobladores taínos ya no eran indios. Al contrario, le decíamos indios porque se dejaron engañar del conquistador español. Y los taínos fueron los que le enseñaron esa cultura de la producción del casabe. Tanto así que según las crónicas de Indias, cuando se fueron de aquí, regresaron a Europa, o a lo que es la Europa de hoy, sus países, y se llevaron en sus barcos el casabe para alimentarse, porque se dieron cuenta que podían sobrevivir y aprovecharlo. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado una cultura que yo diría que a media, porque todavía podemos aprender mucho, no solamente de la yuca, sino también del mismo casabe. Hablando de yuca, el Centro Internacional de la Yuca, el CLAYUCA, han desarrollado con los años variedades con alto contenido, o con contenido, voy a ponerlo así mejor, de caroteno, porque las yucas no tienen naturalmente caroteno, son blancas generalmente, y el caroteno es muy importante para la alimentación humana por la piel, el desarrollo y una serie de cosas más. Y tenemos que fomentar un poco más las yucas amarillas, como se fomentan las diferentes variedades de yautías o de ñames o de batatas. Tengo que felicitarte porque verdaderamente tú conoces bastante cada detalle en particular. Pero hay un detalle de la batata. Hacia el Cibao, sí, tú ves vendiendo en la carretera. Vendiendo en la carretera batata. Y no la producen por ahí. No la producen por ahí. Entonces, pero sí el tanque. Pero ahí es que está el mercado que se para a comprarla. Se para a comprarla cuando ve el tanquecito lleno de batata. Igualmente que cuando sale en el sur, en parte región del sur, del sur profundo, donde está el lago Enriquillo, que tú ves vendiendo tilapias y cosas así, y tú no ves el lago ni ves de eso. No son productores, eso lo traen de Cuba, de otros lugares, de otros lugares, inclusive del mundo, afectando la producción interna. Que debemos en un futuro seguir hablando de eso. Sin embargo, vamos a concluir hoy de hoy, si te parece, exhortando a que cuidemos la Pachamama, cuidemos la naturaleza, cuidemos la patria, porque el cambio climático nos está afectando cada vez más. Es un detalle importante eso que tú dices. Me excusa la versión que lo que tú dices primero, lo digo yo después. Pero el cambio climático, el fenómeno del niño, hay dos fenómenos. La niña, lluvia, el niño, sequía. Hay sequía. Sí. Dentro de un par de meses hay sequía. Entonces, ojo con esa situación. Que
hay sequía, va a haber sequía porque viene el fenómeno del Niño. De ahí la importancia de que tenemos que impulsar y aprender más sobre sistemas de riego. Señores, lo hemos dicho reiteradas veces, por años, lo hemos escrito en los medios, lo hemos, como docencia, lo hemos externado en la universidad. Hay que prestarle atención a los riegos, no solamente riego superficial de inundación o surco, los riegos presurizados aéreos o presurizados de riego por goteo y cosas así, o subsurados, tenemos que categorizarlos. Y por favor, a los bancos privados o no, o el banco agrícola público o los públicos nuestros, hay que fomentar más los riegos, porque los cambios climáticos, por más que querramos, no lo controlamos nosotros. Recuerden, señores, estamos a sus órdenes, sugieran los temas y vean este programa en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Las auyamas, uno de los víveres más importantes en la dieta dominicana, lo constituyen las auyamas. Y cuando decimos, lo pronunciamos con la S, es porque la auyama, llamada cucurbita, porque ese es su género, y generalmente la conocemos como cucurbita máxima o cucurbita fisifolia, son muy importantes para todos por su valor nutritivo. La auyama tiene también para nosotros otro significado. Es originario de nuestro continente, nuestro ambiente, y fue de los primeros víveres que conjuntamente con la yuca, nuestros pobladores taínos la utilizaban ampliamente en su dieta diaria. Es de los víveres, quizás uno de los de mayor contenido de proteínas y de vitamina A que se disponen, lo que la hace por lo tanto de mayor apetencia para alimentar a la población. Como verán en el programa, la diversidad de sus frutas, los diferentes tipos, como llamamos, son pequeños, redondos, alargados,
grandotas, son de masa sólida, algunas de masas huecas. En fin, son muy diferenciados, pues cada clon o cada variedad es diferente una a la otra, y con la ventaja de que surgen siempre nuevos porque mutan debido a que los insectos, que esta planta los atrae mucho a través de su flor, hace que tengamos cambios y desarrollo de nuevas variedades que, aunque no la esperemos, surgen. Su importancia económica como alimentos: es considerada la planta que provee más provitaminas, y especialmente A, y caroteno, que es vitamina A, pero una fuente vital para la piel, para el desarrollo, para el crecimiento, para la vista. De ahí es que muchas veces, siendo uno pequeño o uno a los niños le aconseja, tiene que comer auyamas lo más que se pueda. Lógicamente, como todo víver, si se consume de diferentes formas, es muy atractivo, porque este tiene una diversidad de presentaciones que veremos más adelante, que varía desde lo dulce hasta un puré o un simple pedazo o trozo de auyama salcochada. Por unidad de superficie, llámese, si yo lo que tengo es una pequeña unidad, o una pequeña parcela, o un pequeño patio, la auyama es de los víveres que más puede proveer por unidad de superficie los alimentos. Tanto así que una de las condiciones, además de condiciones propias de cuando tú ingieres este alimento, que tú puedes decir, me ayuda con el colesterol, es rica en sólidos solubles y en azúcares, es que al producirse en los patios, uno dice, este es mejor que otros víveres, porque yo lo cultivo en mi patio, lo cultivo en mi casa, y siempre será un atractivo considerable con el espíritu hogareño. Otra de las características importantes de este rubro es el potencial de exportación que siempre ha tenido. Recordamos que desde Santiago, lugar donde vivimos por muchos años, somos como santiagueros, vimos las exportaciones de diferentes líneas o auyamas que se vendían o se producían para venderse localmente y para la exportación. Las colonias internacionales que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos en el este, llámese Nueva York, Miami y otras, donde hay muchos dominicanos y de otras nacionalidades, las auyamas son mis preferidas por las diferentes presentaciones que hacemos con esta fruta. Actualmente, la siembra de las auyamas, por sus características de ser una planta que aguanta sequía, que es trepadora, que se puede cultivar encima de un muro o de un camellón. O sea, esa diversidad le ayuda a uno a considerar que se puede dar en muchos lugares, inclusive en zonas donde mejor crece y se desarrolla, es en zonas semiáridas y hasta las áridas, con gran ventaja para la población, las auyamas, que consiste en que con los sistemas de riegos, inundación por encharque no, por surco sí, o riego presurizado, por goteo o inclusive hasta por aspersión, usando la microaspersión. Regiones del país como zonas semisecas se han caracterizado. Sin embargo, provincias como Puerto Plata, Santiago, Baní, Azua, para poner ejemplos de las dos regiones principales, son muy productivas y la gente o los productores llegan a entusiasmarse en su cultivo, como dijimos, por la exportación o el amplio consumo nacional. Eso no quiere decir que regiones de más lluvia, como el caso de Villa Altagracia
o regiones del este, donde hay una pluviometría mayor, pueden ser cosechadas o producidas de diferentes formas y con diferentes tecnologías, pero siempre preferiblemente con levante o de una forma usando un tutor, ya sea un árbol o una palizada o alguna forma para que la fruta no toque ni las hojas necesariamente los suelos, porque la humedad tiende a producir esto. La época de siembra puede ser de sembrarse en cualquier época del año. Sin embargo, la decisión debe tomarse en cuenta con los precios de mercado. ¿Cuándo es que puede ser mejor el mercado? Si es para la exportación. Los aspectos agronómicos son variados. El clima en todo el país. Tenemos la dicha de tener temperaturas cálidas y frescas durante todo el año, dependiendo de lo que queremos. Desde el nivel del mar hasta los 1500, 1800 metros de altura, y con temperaturas hasta media frías, digamos, tipo Constanza o tipo Jarabacoa o San Cristóbal en sus montañas, que se cultiva mucha auyama también, o Baní, o sea la Peravia, provincia Peravia, son ideales, pero debemos pensar también que en Pedernales, en sus alturas, o en San Juan de la Maguana, podemos cosechar esta o en cualquier otro lugar sin importar mucho las alturas, por las ventajas del cultivo. Recordemos que todas las plantas, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a su cultivo como a su consumo, pero todas requieren suelos fértiles, sueltos, y que pueden ser de mucho interés para su desarrollo. Sin embargo, si usted lo que quiere es una plantación comercial de auyamas, acérquese a los técnicos del Ministerio de Agricultura privado o de otras instituciones que comercializan o venden insumos. Asegúrese de hacer los debidos análisis de suelo, porque por más que sea, siempre tenemos que estas tienen una relación muy directa con los resultados que puedan dar los análisis de suelo para cada cultivo. Los sistemas de siembra generalmente son usados por 2 o 3 semillas por golpe. Las semillas sí siempre deben ser de la mejor calidad y de lo que usted quiere y desea, por razones muy obvias. Usted quiere una simiente que sea productiva, que sea buena. Ahora, se siembra de 2 y de 3, porque si hay que quitar una o si hay que movilizar una, tenemos la ventaja de que al crecer las auyamas y hacer de ramas y tener un sistema que ustedes la verán y la conocen, a ramificar, estas crecen y se desarrollan con cierta longitud, dependiendo por supuesto de las variedades que utilicemos. Pero estas plantas o estas variedades en condiciones climáticas de suelo de fertilidad y bien hechas, bien sembradas sus semillas y bien cuidadas del inicio, podrán crecer con mayor profusión que una que tiene la carencia nutricional. Sin embargo, algunas variedades de auyamas, porque producen mucha ramificación y usted quiere tener mejor calidad, le quita ramas, lo que se llama en este caso la poda, para obtener frutas mayores. Es bueno que ahí hagamos lo siguiente. Las variedades son de diferentes tamaños. Le dijimos redondas, alargadas, huecas, duras y grandotas. En algunos lugares del mundo se hacen competencias de algunas curvitáceas, de algunas auyamas que pesan decenas, cientos de libras y compiten para épocas y para premios. Pero estas no son las variedades nuestras, debido a que son desarrolladas para los climas fríos, como digamos Alaska, donde es corta el tiempo de producción, pero las variedades producen auyamas inmensas que son sabrosas y que generalmente son destinadas más que otra cosa a dulces, a los llamados pies, a las presentaciones, los pudines hechos con esta fruta que tanto aprecia uno por su
calidad y nutrición. Además de algunas variedades de podarse, hay otras que tienden más a utilizarse con tutores, porque ellas por su naturaleza se enraizan, se pegan, como ustedes ven, esos hilos que tienen ellas se amarran para no dejarse caer o para ir subiendo según van produciendo. Hay características muy particulares de las auyamas y sus familias de amarrarse, de ellas automovilizarse, vamos a ponerlo así, produciendo una categoría de fruta más limpia también, porque al pegarse de las verjas, de los emparrados o lo que sea, eso lo hace que sea más limpia. Una de las características de esta planta y sus familias, las cucurbitáceas, como dijimos, es eso de que por su desarrollo se le ponen lo que le llamamos sentaderas para que no se dañe pegándose con el suelo, ya sea por la lluvia, cuando hay exceso de lluvia, o que un hongo las manche. Recordemos, y ustedes estarán viendo, la diversidad tan grande que hay de auyamas, que requiere que en muchos casos la sentadera, ya sea de diferentes maneras, utilizando trozos de palo, hay especiales productos para eso, o también inclusive en el trópico, en condiciones de nosotros, si tenemos suficiente, hasta con jícara de coco se pueden utilizar para que la planta no pegue al suelo. ¿Por qué? Hay variedades que son ornamentales, ricas en comida, pero son espectaculares, son muy bonitas. Y se tiende también a guardar por razones culturales, y se dice que cuando tú tienes una casa, en una casa o en tu casa o en tu oficina, una fruta de las auyamas, que tú la has sabido cortar con una tijera de poda o con un cuchillo filoso, esta, si no se le corta el pedúnculo, puede durar meses como adorno. Y eso es muy llamativo y muy competitivo con otras cosas. Un buen regalo de Navidad, un buen regalo de cumpleaños, puede ser utilizando esa diversidad de frutas que podemos producir, pero esas hay que cuidarlas y producirlas con los tutores de sus inicios. El control de las malezas, como en todas las plantas, todos los cultivos, es muy importante. Nosotros comenzamos sacándole, cuando sembramos las plantas, las malezas mecánicamente, ya sea con una maquinaria o con un sistema de caballo limpiando, o con asadas. A veces también, lógicamente, sacándola manualmente. En algunos casos se puede hacer el llamado o la utilización del herbicida preemergente. Usted riega, después riega su preemergente, siembra y le permite a su planta desarrollarse. En lo que crece la maleza, maleza quiere decir plantas malas, para que no compitan con el desarrollo de ella. Sin embargo, las auyamas tienden, dependiendo de las variedades, a crecer rápidamente y a cerrar. El marco de siembra, que es algo que tenemos que tener presente, puede ser de 2 o 3 metros en forma cuadrangular o lineal según el sistema, si utilizamos los muros, los camellones y esas cosas, pero en términos generales ellas tienden a cerrar bien y es muy importante para que se controlen las malezas. Sin embargo, como toda planta atrae plagas, las plagas, generalmente insectos o enfermedades, tienden a dañar el cultivo. Pero si usted sabe y conoce su cultivo, puede aplicarle elementos que tiendan a evitar que esos insectos le dañen su plantación, para que no nos encontremos con animales o insectos dañinos. Sin embargo, usted debe comprender que las auyamas de por sí, como toda planta, son hospederos de plagas y de enfermedades. E inclusive encontramos frutas que hasta con insectos comunes y corrientes, inclusive tenemos que cuidarnos porque producen muchos insectos beneficiosos, como son las abejas,
que no queremos que se mueran. Al contrario, las protegemos para que fertilicen la flor de las auyamas y tengamos mayor producción. Por eso es que el consejo de un agrónomo o de una persona conocedora del cultivo es importante en el manejo de las plagas y las enfermedades de las auyamas, que pueden ir desde lo que llamamos como simples casos, como los efectos de los minadores de las hojas, que causan ciertos problemas y llevan a enfermedades, como medidores o los pulgones que afectan el cultivo. En las enfermedades conocemos del mildew, alternaria, el fusarium y otras fungosas. Pero hay que ser práctico conociendo el cultivo para adueñarse del conocimiento, aprender para futuras producciones. Por eso es que educarse, aprender nunca es dañino. Al contrario, nos da el saber de cómo hacer las cosas. Y quienes nos pueda ver, nos importa si es en televisión o en una docencia escolar o de sistema de extensión, siempre deben recordar que la educación es la mejor arma para poder combatir las enfermedades o los daños que puedan tener cualquier cultivo. Ahora, cuando llegue el momento, ya sea 90 o 120 días de haber sembrado nuestra querida semilla de las auyamas o las matas en plántulas, que en muchos casos, al tener pocas semillas, preferimos ponerla en fundas o ponerla en bandejas y sembrarlas desde ya de esa manera. Eso es metodológicamente bueno si usted puede hacerlo, está dispuesto a hacerlo o quiere dejar que crezca una matita en un tarro o en una funda y pueda crecer 4, 5, 6 pulgadas y sembrarla ya con un terreno húmedo y bien sembrada. Esas son metodologías de siembra importantes, pero sí seguro, cuando llegó la época de cosecha, que usted se da cuenta de que la fruta comienza a cambiar por su madurez, o dándole a ella por encima. En algunos casos, tradicionalmente nuestros productores con sus uñas le rasgan un poco para ver qué tan dura ya está. Y lógicamente, si usted lleva registros, entre ellos el registro de siembra, y la variedad que usted sembró está en el rango de los 90 a 120 días, es obvio que ya puede cosecharla. 90 o 120 días en invierno son de luz menos que en pleno verano. Por eso quienes siembran, porque se podemos sembrar las auyamas durante todo el año, deben tener siempre presente esa metodología de cuándo podrá estar o uno opte por cosechar las auyamas. La cosecha sí es aconsejable hacerse con una tijera o un cuchillo afilado, porque recordemos que es una herida que sufre la planta. Y si la cortamos mal, la arrancamos y el sufrimiento de la planta atrae hongos que van a dañar la planta. Además de que por naturaleza de la fisiología de la planta, al cortar el pedúnculo, obviamente la planta sabe que ya eso no va a seguir creciendo y no envía igual cantidad de savia para ella. Porque generalmente una auyama produce más de una fruta. O sea, una auyama produce más de una auyama por mata. Y es importante saber eso y proteger esa situación. Las ramas como le llamamos, al caso de las auyamas o de las familias de las auyamas, que no son igual que una rama de mango o una rama de cajuil, etc. Son muy importantes que se las tengamos siempre encaramadas en los muros y no que le den, que caigan en agua, en encharque, porque eso es fatal para este tipo de cultivo. No quiere decir que en una plantación que usted tenga de varias tareas de auyamas y hay cierta humedad o encharque, todas se van a morir. Pero si usted promueve esa práctica de dejar que la humedad afecte su cultivo, propicia que los hongos se multipliquen y sean transmitidos. Los mercados
como dijimos, son los que deciden utilizar qué variedad. Unas variedades son por dureza, para consumo, que a la gente le gusta una auyama dura, una que sea más suave, una que sea para sancocho, y las hay, después las amas de casa o uno mismo aprende a ver cuál es la más productiva para eso. Una que son para mercados que hay que exportar y deben ser embaladas y cargadas o en sacos o preferiblemente en cajas, dependiendo de los tamaños. Todo eso va a corresponder de acuerdo al mercado o al mercadeo de los que usted sembró, siguiendo un patrón de conocimiento que es cómo son los mercados para eso. Claro, si yo lo que voy a hacer es quipe de auyama o hacer una mazmorra o un puré de auyama, es una situación totalmente diferente a otras que podemos considerar como viandas o como dulces o como papillas y puré. Pero también recordemos que le dijimos que en algunos países se utilizan muchas las auyamas para adornos. Si usted la corta bien, si usted la crece bien, y generalmente estas son síntomas de abundancia, de alegría. Se puede vender muchas auyamas desde la óptica del adorno para los hogares, porque traen alegría. Dicen que el que nace con suerte es que nació como la auyama, con la flor pegada y criado en... Por último, es muy importante que sepan, señores, yo he comido hojas de auyama y son muy apreciadas, pero tiene una desventaja. O usted cultiva las variedades para flores, que usted le puede sacar 4 o 5 y dejar 1 o 2, o si usted le coge con saborear una flor de auyama tierna, óigase bien, va a hacer que esa no vaya a producir una auyama. Es una decisión de usted, pero de que son ricas, son ricas. Y les aconsejo a aquellos que puedan utilizarlo, así lo hagan. En el futuro, esperamos que ustedes también puedan ver que además de quipe de auyama, además de lo más común para nosotros es la mazmorra de auyama o el mangú, o el flan de auyama como dulce, o la crema de auyama como sopa, y otras comidas que son de mucho aprecio en la culinaria internacional, podamos tener un manjar como lo es el caso de las auyamas. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos,
entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monte Plata. Teléfono 829-959-9960. El casabe, herencia taína, es uno de los remanentes gastronómicos vivos del encuentro de los dos mundos, cuya cultura gastronómica persiste hasta nuestros días. El valor que tiene este producto ancestral y autóctono para nuestro patrimonio cultural es indiscutible. Es una muestra de identidad y de dominicanidad. Tenemos el compromiso de preservar, valorar y difundir el legado culinario dominicano desde sus orígenes hasta nuestros días, para fortalecer nuestra identidad gastronómica. Una muestra de la industria del casabe dominicano está representada por los aportes de la empresa Guaraguanó. Monción está en la línea noroeste, es un pueblo entre montañas, tiene su presa, tiene su gente bella, una población alrededor de 15,000 habitantes. Primero se llamaba Guaraguanó, porque era un taíno, era como un comandante en nuestra región y vivía aquí. En su honor se le puso el nombre de Guaraguanó. Luego en 1998 pues se cambia a Benito Monción. Monción es un pueblo productivo, aquí primero se cosecha mucha yuca. Guaraguanó comienza en el año 1976. Recordando que en esta zona pues tenemos una herencia taína del casabe, un gran producto heredado de nuestros ancestros, pues lo hacían en muchos burenes familiares, habían varias por toda la región. Esa herencia, esa cultura se quedó aquí en nuestro pueblo. Y no fue así hasta 1976 que yo hacía una ruta de correo y alguna gente me decían que le llevara casabe de Monción, pues yo sencillamente conseguía 10 paquetes de casabe aquí, 10 tortas grandes. Un buen día pues me surgió la idea de industrializarlo y aquí en estas instalaciones, un ranchito de cana, pues comencé con lo que le llamamos los burenes. Y fuimos creciendo. Ya hoy en día estamos cumpliendo 40 años, donde se ha desarrollado mucho nuestro pueblo. Y ya es un producto que trasciende a los mercados internacionales. Ya estamos en Estados Unidos desde 1978, en parte va llegando a Europa, ahora estamos en Centroamérica, en Panamá. Y aquí en el país, casi en todos los supermercados y colmados, pues ahí hay un paquete de casabe para la familia dominicana. Le invitamos aquí a que vengan un día a conocer un pedacito de tierra donde Dios allá arriba amanece en el Pico de Gallo y baja aquí a Cañada Grande, donde yo estoy aquí a consumir casabe con un poquito de café. Hoy vemos tan variadas versiones en sabores como ajonjolí, albahaca, coco, pasas, almendra, aceite de oliva, maní, macadamia, entre otros. Felicitamos a las empresas que, al igual que Guaraguanó Foods, se esfuerzan por crear conciencia en el sector del área de la gastronomía, de nuestro rol sociocultural y de la importancia
de convertirnos en transmisores con orgullo de la cocina dominicana.